La ciencia moderna se ha colocado como la que dicta la verdad en cuanto a nuestros orígenes y cómo funciona la naturaleza. Se ha valido de la evidencia, o mejor dicho, su comprensión de la evidencia para llegar a una explicación lógica y razonable de la realidad. Tal ha sido su éxito que en las escuelas y universidades del mundo impera la teoría de la evolución como única forma de explicar el origen del universo, desplazando así todo intento de considerar algún planteamiento alternativo de nuestros orígenes. Como decía, esta teoría ha tomado la evidencia que nos rodea en la naturaleza y mediante su interpretación ha convencido al mundo en su mayoría de que Dios como creador no cuadra con la evidencia y por tanto Dios no es real. Pero, ¿y si las evidencias de las cuales sacan sus conclusiones no dicen realmente lo que la ciencia moderna plantea? ¿Y si hay cosas que no nos han dicho? Acompáñame en esta serie para descubrir algo que te hará volver a pensar. La columna geológica juega un papel muy importante en la teoría de la evolución, ya que según este registro podemos observar la historia de la Tierra en la corteza terrestre. ¿Qué es en sí mismo la columna geológica? La columna geológica es una representación gráfica y esquemática que muestra la secuencia de las capas de rocas y sedimentos en la corteza terrestre. Esta herramienta es fundamental en la geología moderna, ya que permite a los geólogos estudiar la historia geológica de una región, así como la edad relativa de las diferentes formaciones rocosas. Se organiza de manera vertical, donde las capas o estratos más antiguos se encuentran en la parte inferior y las más recientes en la parte superior. Según esta teoría de la evolución, cada estrato representa un periodo geológico de millones de años depositados uno encima del otro. O sea, cada capa se supone que fue el suelo en cada periodo, que al venir el siguiente comenzó a depositarse o formarse sobre el anterior. La pregunta es, ¿qué tan cierta es esta teoría en la columna geológica? ¿Cómo podemos saber si es verdad? Esta explicación supone algunos problemas que es necesario tener en cuenta para saber lo que los estratos quieren decir. La erosión, por así decirlo, es la huella que dejan agentes erosionantes sobre la superficie terrestre como son el agua, los ríos, la lluvia, el viento, etc. Se supone que en millones de años estos factores erosionantes debieron haber actuado en la superficie de la Tierra y esto se pudiera observar en la columna geológica como patrones muy irregulares entre los estratos. Pero cuando observamos la corteza terrestre, cada estrato está depositado uno encima del otro de manera plana, sin huellas de erosión. Esto supone una contradicción en la teoría de la evolución, ya que estos largos periodos de millones de años, la erosión tiene que haber sucedido. Debería verse algo así. Pero lo que se aprecia es totalmente diferente. Algo interesante también es que en algunos lugares se pueden observar pliegues y dobleces en la roca, lo que nos plantea una interrogante. Según la teoría, estos estratos son millones de años de sedimento, pero lo que estos pliegues indican es que en algún momento fueron blandos. La evidencia real sugiere que estos estratos en algún momento fueron plegados rápidamente con una fuerza tremenda. Si la roca sólida sufriera tal fuerza, no se esperaba que se doblara como algo blando, sino que se quebrara y granulara. Pero lo que se observa es todo lo contrario. Como decía, cada uno de estos estratos supone millones de años de historia. Pero ¿qué pasaría si faltaran estratos donde debería haber? Significa, por tanto, que hay millones de años de historia perdidos en la columna geológica. Pues bien, existen lugares en los que faltan periodos. Esto no debería ser, porque no pueden faltar periodos geológicos. Si faltan, significa que nunca existieron. Pues bien, ¿qué quiere decir entonces la evidencia cuando vemos que es un hecho que falta? Hay lugares en nuestro planeta donde se puede observar muchos árboles petrificados que cruzan muchas capas de la columna geológica y sus estratos. Esto sugiere un problema para los que afirman que cada capa son millones de años de sedimento, ya que no es posible que estos árboles estuvieran parados por millones de años vivos o en esa posición vertical durante tanto tiempo. No es posible que se acumularan los sedimentos alrededor del árbol cubriéndolo durante tanto tiempo. Por otro lado, hay más evidencia de que estos árboles quedaran así, producto de una catástrofe mundial. La pregunta que se impone es la siguiente. Si lo que observamos en la evidencia real es tan diferente a las interpretaciones que se plantean, ¿qué sucedió en realidad? ¿Cómo explicamos estas incongruencias? ¿Podría existir otra explicación alternativa y más consistente con la evidencia real?
La respuesta es que sí, y se encuentra en la Biblia. La Biblia últimamente ha sido catalogada por muchos como un libro de mitos y leyendas que no merece nuestra atención. Pero poco a poco, los descubrimientos arqueológicos e históricos han demostrado la veracidad de las escrituras. La historia del diluvio de la Biblia, lejos de ser un mito, tiene mucho que aportar para una comprensión más certera de las evidencias en la columna geológica. ¿Cómo responde una inundación global a los problemas en la columna geológica? Cuando observamos la acumulación de estratos sedimentarios uno encima del otro de forma plana en la columna geológica, lejos de ser largas edades de millones de años sin que se aprecie rastro de erosión, nos damos cuenta que estas capas debieron ser depositadas rápidamente una encima de la otra sin dar lugar a la erosión. Esto solo es posible debajo del agua por un fenómeno llamado flujo de turbidez, que es posible apreciarse hoy en día. Se debe a que este fenómeno desplaza grandes cantidades de sedimentos a largas distancias. En el diluvio abundaron semejantes fenómenos, producto de los grandes terremotos que fueron acumulando sedimentos uno encima del otro por todo el planeta. Luego, al descender el agua, la erosión fue cavando, creando cañones como el del Colorado, pudiéndose notar los depósitos planos. En el diluvio, obviamente, todo estaba muy mojado, y los sedimentos también. La Biblia nos enseña que las grandes fuentes del abismo fueron rotas, lo que implica fuertes cambios y movimientos telúricos. Al hacer presión desde abajo en los estratos blandos, se pudieron haber formado estos pliegues que podemos observar hoy en día. La falta de estratos correspondientes y discontinuidades en la columna geológica puede explicarse también refiriéndonos al ya mencionado flujo de turbidez. Cuando el flujo de turbidez recorrió tales distancias, a medida que iba avanzando su velocidad iba reduciéndose y poco a poco el depósito iba tornándose más delgado, más cerca del punto de resolución. Luego otra corriente de sedimentos la cubrió, volviendo a crear otra capa. También las perturbaciones en el lecho pudieron ser obstáculos que, al llegar la corriente de turbidez, una parte pudo cruzarlos mientras que la otra no, notándose hoy la intermitencia en el estrato. Este caso es particularmente interesante, ya que se pudo observar un fenómeno idéntico en la explosión del Monte Santa Elena en el año 1980. Los árboles fosilizados que vemos cruzan varios estratos en la columna geológica. Cuando se tiene en cuenta la evidencia, notamos que en estos troncos de árboles fosilizados no hay corteza ni rastro de ella, ni tampoco ramas ni raíces, lo que indica necesariamente que fueron quitadas producto al choque de otros árboles u objetos. También se puede apreciar que los troncos no están completos, están trozados, lo que indica que fueron violenta y rápidamente quebrados. En cuanto a su posición vertical con respecto a los estratos, sugiere que estos árboles se saturaron de agua y fueron a parar al fondo de una superficie que estuvo debajo del agua, cuyas corrientes de turbidez lo fueron sepultando. Esto es consistente con un desastre mundial por agua, una inundación como el diluvio que registra la Biblia. Cuando observamos las evidencias desde un punto de vista más lógico, consistente y evidenciable, todo cobra más sentido. La historia de un diluvio mundial en la Biblia no es un mito. Hay más evidencia para apoyarlo que para negarlo. Y la columna geológica es una fuerte declaración de una catástrofe global. Te recomiendo libros referentes a estos en la descripción. Recuerda que tienes mente para pensar. No dejes que nadie piense por ti. Lee, investiga y con la dirección de Dios mostrarás la verdad.